Queremos hablar, Cata, sobre una discusión o tensión que está ocurriendo entre algunas organizaciones tributarias de contadores y abogados tributarios con el Servicio de Impuestos Internos. Y para eso nos acompaña Rodrigo Rojas del Instituto Chileno de Derecho Tributario. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? La rectificación mínima es que, como fuimos 5 las organizaciones que nos reunimos, yo estoy en representación de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, FESIT, Ok. Perfecto. que junto con el Instituto, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores y la IFA Chile, tomamos la decisión de salir a cuestionar lo que nos preocupa severamente. ¿Qué están cuestionando, Rodrigo? Mira, básicamente que desde, diría yo, casi un año, nuestra relación con el Servicio de Impuestos Internos, que por años ha sido muy fluida, independiente de los cambios, con la llegada del director Javier Echeverri, que a todos nos parecía una excelente decisión, nos hemos ido encontrando con un cambio en la postura, desde un principio que los abogados llamamos clave dentro del sistema, que es el principio de la buena fe. Aquí se ha dado vuelta esta visión y el Servicio de Impuestos Internos está con el criterio de la mala fe, presumiendo que en realidad los contribuyentes no quieren pagar los impuestos y que hay muchos que lo que intentan es defraudar al fisco. Entonces, como dijo el otro día mi colega Rodrigo Benítez del Instituto Chileno de Derecho Tributario, empezamos a ver que todos teníamos más o menos las mismas situaciones. Y eso motivó a que nos reuniéramos hace algunas semanas, hiciéramos un listado de lo que vemos como problemas actuales. Ustedes estaban comentando recién el tema de los avalúos en Argentina, Sí. Sí. pero en Chile uno de los problemas serios es el que tenemos hoy día con las alzas que no son debidamente fundamentadas. De las contribuciones. En el sector agrícola la situación es realmente impresionante con las contribuciones. Pero ese es un problema macro del ámbito administrativo, pero nosotros tenemos problemas concretos. Voy a mencionar 4 que son los más relevantes hoy día. Primero, una traba muy grande en la iniciación de actividades. Para iniciar actividades uno lo que hace normalmente es llenar un formulario, decir a qué se va a dedicar y es una declaración jurada. Hoy día, en muchos casos están pidiendo y están cuestionando si esa iniciación de actividad es real o no, pidiéndote, por ejemplo, órdenes de compra de posibles clientes de una sociedad que no existe. O sea, te están cuestionando antes de empezar. Claro, porque lo dijo el director en una reunión en que estuvimos presentes, es que hay muchos que forman sociedades para emitir facturas falsas, cosa que puede ser efectivamente cierto, pero no vas a cuestionar al que quiere partir, sobre todo cuando lo que están pidiendo es que la gente se formalice. Si tú le estás poniendo trabas para que se formalice, bueno, en realidad es como contrasentido. Lo segundo y muy relevante es el tema de los bloqueos de claves de acceso a la página. Deben haber escuchado ustedes, no sé si lo comentaron, la Corte Suprema la semana pasada declaró ilegal un bloqueo porque el servicio lo que dice que hace es bloquearte la clave para que tú tengas que ir al servicio y ahí entonces te pidan, te fiscalicen, porque tienen observaciones que no son justificadas en muchos casos. Y bloquear la clave para las pymes, en particular es muy grave, porque las pymes llevan la contabilidad en la página web, emiten facturas a través de la página web. Entonces, si yo te bloqueo, no puedo operar. Y lo tercero, y esto es lo más grave, es que nos dimos cuenta que unas peticiones administrativas que tienen que ver con rectificaciones empezaron a ser rechazadas sistemáticamente. Y a todos nos llamó la atención, porque antes uno decía, bueno, me equivoqué, quiero rectificar. Y bueno, en algunos casos se decía al lugar en parte. Y resulta que empezaron a rechazarse en casos que uno dice, oye, pero si este error es manifiesto. Y nos enteramos que había un oficio reservado, y como nos reímos ya se filtró, dejó de ser reservado, y nos dimos cuenta que el subdirector jurídico impartió instrucciones a las direcciones regionales de todo Chile de que había que apretar mucho la mano en estas solicitudes y los errores se corregían solo si habían sido
del Servicio de Impuestos Internos. O sea, si el contribuyente se equivocó, lamentablemente va a tener que pagar. No, qué increíble. Pero igual eso después se puede objetar, se puede reclamar. Iniciamos entonces. Sí, pero es difícil. Pero es difícil, es lento, o sea, y uno igual tiene que pagar en el fondo. Y requiere patrocinio de abogado, y tiene que ser alguien que entienda, porque los temas complejos son financieros contables. Entonces, decidimos juntarnos y decirles, ¿saben qué más? Esto está siendo muy grave y afectando los derechos de los contribuyentes. Hay más situaciones, hay devoluciones que se tramitan y que no se acceden, peticiones administrativas que se cierran. Cuando uno abre hoy día una solicitud, que todo esto, hoy día la presencialidad también ha desaparecido. Cuesta ir a hablar con el funcionario, no está en la oficina, a uno le dicen, mire, este asunto se le asignó a don Rodrigo Rojas, pero uno no tiene ni el correo de Rodrigo Rojas, no tiene el celular de Rodrigo Rojas, no tiene el correo. Entonces, ¿cómo me conecto yo con ese funcionario? No quiere subir documentos a la página y resulta que la página está caída. O los documentos son tan voluminosos que no se pueden subir. Entonces te dicen, mire, cree un Google Drive, suba los documentos ahí, me manda el link del Google Drive. Que está muy bien, pero uno necesita a veces poder hablar con ese funcionario. Rodrigo, y lo que pasó en la operación Renta, perdón. Es que eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en la operación Renta y qué está haciendo la defensa del contribuyente? Porque hay institucionalidad hoy día para defender a los contribuyentes. Pone una cara como que no... Mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo lo dije el otro día en la declaración pública. La de DECON, ¿no es cierto?, a la que tú haces referencia, que está su director, Ricardo Pizarro, que yo tengo aprecio personal, lo conozco hace muchos años, es un funcionario que viene del Servicio de Impuestos Internos y que tiene un mismo jefe, que es el señor Mario Marcelli. Entonces, él tiene que pelearse con su otro colega, que también es de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, y decirle, mira, ¿sabes qué más estás haciendo esto mal? Nosotros estamos hablando con él, le hicimos llegar los casos, tenemos estadísticas que los casos de rechazo, que eran del orden del 40%, subieron al 88%. Eso es evidente que no es un caso, aquí hay una tendencia y yo espero que de verdad la DECON nos ayude. Le hemos pedido audiencia de nuevo al director nacional para tratar de hacer una mesa de trabajo y decirle, la operación Renta tuvo problemas que ya no son nuevos, que son las caídas de la página, y claro, de repente la intensidad, algunas horas, hace que la página colapse, lo que no debería ocurrir. Ustedes saben, la semana pasada se cayó FONASA, sí, que también es un tema grave, estuvo caído ¿Rodrigo? muchas horas. Rodrigo, para que vayamos como matizando el tema, ¿te parece? Te quiero preguntar, desde el punto de vista de la comunicación en general, cuando uno plantea estos interrogantes, o se dan estas situaciones como de comunicación quizás poco fluida con el Servicio de Impuestos Internos, ¿existe la posibilidad de contrapreguntar, de acceder a alguna atención, servicio, algo que pueda facilitar la atención de los contribuyentes? Mira, los canales no son tan expeditos. Aquí nos enteramos nosotros por las decisiones. ¿Y eso siempre ha sido así? Digamos, esta semana extraña, una caída de la página para declarar el IVA y prorrogaron el plazo hasta hoy día sin multa. O sea, es una realidad, pero nosotros tenemos, y entiéndanme, nosotros somos los que más actuamos con ellos y queremos ayudar a que esta cosa se supere. Entendemos que hay fraude y hay emisión de facturas falsas. Fiscalicemos a los informales. Pero las medidas, no sé si vieron ustedes que con esta norma que se aprobó de las 50 transferencias, toda la gente que recibía transferencia hoy día te dice, págueme en efectivo. Y en cheque. La noticia salió esta semana también. Claro, o cheque o efectivo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere formalizarse. Claro. Entonces son medidas que se vuelven a veces contraproducentes. ¿Qué pueden hacer ustedes, estas 5 instituciones, Rodrigo, contra el servicio? ¿Es solo diálogo o pueden interponer acciones legales? En estricto rigor nosotros podemos interponer acciones legales. Nosotros ya hicimos una presentación a Contraloría
que no ha tenido todavía ninguna respuesta de parte de la Contraloría en el tema de la rechazo de las peticiones administrativas. Y usamos un caso concreto, una empresa española que tiene una filial en Chile a la que por un error en una línea de un formulario le están cobrando impuestos que como son antiguos, con multas, intereses, se convierten en multas que se vuelven a veces impagables. Entonces la empresa va a seguir irse de Chile. Entonces esos son los escenarios, ¿te fijas? Y claro, cuesta. Y tampoco queremos irnos en contra, si nosotros queremos ayudar, y por eso es que lo que les decía, la mesa de trabajo para nosotros es fundamental. Y queremos colaborar con el director, queremos trabajar con la gente de la subdirección de fiscalización, porque efectivamente hay evasión. Ese es un tema que está en otro escenario, que es el informe de brechas de cumplimiento que hizo un ex director del Servicio de Impuesto Interno, Michel Jorrat, que ha sido muy cuestionado por los técnicos y que fue citado el director de Impuestos Internos a la Cámara a presentarlo, y debería haber ido el lunes pasado y se excusó de no llegar. Bien. Está difícil la situación. Sí, está difícil. Bueno, por eso exponemos nosotros también acá el tema en Más que Número. Rodrigo Rojas, del Instituto Chileno de Derecho Tributario, en representación además de otras organizaciones a propósito de lo mismo, esta inquietud en medio de este proceso. Preocupa, inquieta la poca como respuesta inmediata que dicen muchos se está dando desde el Servicio de Impuesto Interno. Así que le agradecemos, Rodrigo, por habernos acompañado hoy día. Que le haya muy bien. Del PESIT. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Saludos.